muy a vista de pájaro. No podemos profundizar demasiado. Sí podríamos hacerlo, realmente. Lo que pasa que, en caso de hacerlo, tendríamos que no dedicar un año, sino que tendríamos que dedicar, pues a lo mejor 5 o 6 años para hacer un estudio más pormenorizado. Pero, aunque sea un estudio un poco a vista de pájaro, creo que es importante extraer las principales lecciones de este libro, que son tan importantes y tan necesarias para nuestra vida. Vamos a utilizar unas hojitas que os están repartiendo para descubrir ahí 6 cualidades que vamos a ver en el Maestro, en estas 2 historias que vamos a leer y a contar hoy. Y también vamos a utilizar el PowerPoint para seguir más que nada los textos, porque vamos a leer bastante, por lo tanto, si utilizamos el ordenador, pues va a ser más rápido. El texto que vamos a estudiar hoy se encuentra en Juan, el capítulo 6. Así que lo buscamos en nuestras Biblias. Juan, el capítulo 6. Y los versos son desde el 1 hasta el 21. Hoy vamos a ver 2 señales que hizo el Señor Jesús, concretamente la 4ª y la 5ª señal que menciona el evangelista. Vamos a leer el texto, Juan el capítulo 6, versos del 1 hasta el 21. Dice así: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús sus ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos. Y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron, pues, y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar, y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Hasta aquí la lectura. Siempre que leemos la palabra de Dios tenemos que pedir que el Señor, desde luego, bendiga su palabra. No solo bendiga su palabra, sino que bendiga nuestras vidas a través de su palabra. Decir que vamos a utilizar los 4 evangelios, no solo el evangelio de Juan, porque esta primera señal que Jesús hace lo narran los 4 evangelios. Fijaros la trascendencia
y la importancia que tuvo esta señal, porque los 4 evangelios la recogen, tanto en Juan como en Mateo 14, como en Marcos 6, como en Lucas 9. Por lo tanto, vamos a utilizar textos de los 4 evangelios. La otra señal la recogen 3 evangelios, pero también vamos a utilizar, porque todos están narrando la misma historia, pero desde distintas perspectivas. Bueno, lo que vemos en primer lugar, en cuanto a lo que ocurre aquí, vemos que Jesús está, como es habitual, o como viene siendo habitual en su ministerio, en un contexto de incredulidad. Como sabéis, en el capítulo anterior venía de Jerusalén y allí los judíos lo que pretendían precisamente era matarle. Si recordáis, por ejemplo, leemos este 18, dice, por esto los judíos procuraban, dice, aún más procuraban matarle porque no solo quebrantaba el día de reposo, recordáis la escena, ¿verdad? Jesús sanando a aquel hombre en el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Pero, no obstante, en Galilea, o en las proximidades de Galilea, allí en el mar, ¿verdad? En la orilla de este mar de Galilea, se nos dice en el verso 2 que le seguía una gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Es curioso, para Jesús no le seguían por sus enseñanzas. Bueno, es posible que dentro de esta multitud hubiese alguna persona que le siguiese por sus enseñanzas, pero obviamente la gran multitud le seguía por las grandes señales que había visto ya en distintos sitios, ¿verdad? Sobre todo, especialmente, como menciona aquí, en cuanto a la curación de los enfermos. Un contexto de incredulidad. La verdad es que había muchas motivaciones en aquel momento para seguir a Jesús. Aquella gran multitud pues había escogido la motivación inadecuada o inapropiada. Después vamos a ver cuál es la correcta. Pero desde luego esto tiene que hacernos pensar y reflexionar cuál es nuestra motivación, nuestra propia motivación para seguir y para venir al Señor Jesús. En segundo lugar, es interesante destacar que, según todos los estudiosos, parece ser que hay un salto muy grande en el tiempo entre el capítulo 5 y el capítulo 6 de Juan. Y con una mera palabra, y después de esto, que comienza este capítulo 6, parece ser que hay, dicen los entendidos, muchos meses. Algunos se aventuran a decir que incluso cerca de un año de diferencia entre lo que ocurre en Jerusalén en el capítulo 5 y lo que ocurre en el capítulo 6. Bueno, esto nos hace reflexionar qué pasa con Juan, el escritor. ¿Por qué omite todo un año de ministerio? Bueno, es importante hablar y mencionar cuál es la prioridad del escritor, cuál es la prioridad del Espíritu a la hora de escribir este Evangelio. No es un libro de historia del Señor Jesús. Hay más historias que se mencionan, como sabéis, en los otros evangelios en este lapso de tiempo. Tampoco muchas, pero sí alguna más se menciona, ¿verdad? La muerte de Juan el Bautista, etcétera, etcétera. Pero la prioridad del evangelista Juan es esta precisamente, y que hemos leído el primer día de estos estudios. Juan 20:31, por estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Lo que hace Juan en su evangelio es seleccionar 7 señales. No solo selecciona 7 señales, las cuales explica y desarrolla en su evangelio, sino que también selecciona 7 discursos que da el Señor Jesucristo. Aparte de esto, como sabéis, habla un poco ya del tema de su muerte, su resurrección, bueno, sus últimas palabras, etcétera, etcétera. Pero básicamente en el centro del evangelio encontramos esto, ¿verdad? 7 señales y 7 discursos del Señor Jesús. Pero están escritos no pensando en la cronología, no pensando en la historia, sino pensando en la enseñanza, pensando en el mensaje que hay en estas historias. Por eso cada cosa que se menciona, cada cosa que se comenta, que se dice, es una enseñanza importante para nosotros. No podemos despistarnos de nada de lo que escribió el apóstol Juan, ¿verdad? Él mismo dice, si se escribieran todas las cosas, dice, no cabrían en el mundo los libros, ¿verdad?, para escribir todas las cosas que hizo el Señor Jesús. Pero lo que está escrito, que es poco en proporción a lo que Él hizo, por lo que menciona Juan, sin duda que es muy importante
para nuestras vidas. Y entramos en la historia. Aquí comienza estropeándose un plan que tenían tanto Jesús como sus discípulos. Y ahí viene una gran multitud. En este caso, vamos a denominarla un poco de esta forma, una multitud aguafiestas. ¿Qué ocurre allí? Si utilizamos y vamos a los evangelios sinópticos, nos mencionan cosas que no menciona directamente Juan, pero es muy interesante. Poco antes de esto, dice Marcos 6:31, él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto. Esa era la intención del Señor Jesús. Y descansad un poco. El objetivo principal era descansar. ¿Por qué tenían que descansar? Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Imaginaos el nivel de cansancio que podían tener sus discípulos, y el Señor mismo también. Lucas 9:10 nos dice también algo muy interesante. Vueltos los apóstoles, ¿vueltos de dónde? De ir a predicar, ¿verdad? Recordáis que los había enviado a predicar a los pueblos. No sabemos cuánto tiempo exactamente fueron, pero se ve que estuvieron pateando, estuvieron predicando, sin duda venían muy cansados. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Por lo tanto, la intención cuando Jesús va a esta zona cerca de Betsaida es para descansar, para tener un retiro con sus discípulos. Pero ocurre algo, viene una gran multitud que les rompe esa paz, ese descanso, ese plan, ¿verdad? Muchas veces tenemos que pensar que Dios rompe nuestros planes y tenemos que pensar también cuál es nuestra actitud. Desde luego el Señor da una lección no solo a sus discípulos, sino también a nosotros y nos hace pensar cuando nuestros planes se rompen, cómo tiene que ser o cómo debe ser nuestra actitud. Mirando a las multitudes. Cuando alzó Jesús sus ojos, dice en el verso 5 de este capítulo 6 de Juan, cuando alzó Jesús sus ojos, vio que había venido a él gran multitud. Y dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Mateo 14 lo dice de esta forma. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Sin embargo, fijaros como lo dice Juan. Marcos quiere decir, 6:34. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Mirando a las multitudes. Y aquí empezamos a ver una característica importante del Señor Jesús. Es su corazón compasivo, el corazón del gran pastor. Está claro que a Jesús le preocupan. A Jesús ama profundamente a las personas, a la humanidad y en aquel caso a aquella multitud. No es indiferente. Y desde luego aquí podemos encontrar y entender que para nosotros hay una importante lección. Por un lado, con respecto a nosotros, nos hace pensar cómo tenemos que ver a las multitudes y cómo tenemos que ver a las otras personas. Pero por otro lado tenemos que pensar que con respecto a nosotros, ¿cuál es la actitud de Dios para con nosotros? Antes Miguel nos leía ese texto, ¿verdad? Que está en este mismo capítulo, un poquito más adelante. Jesús mismo dice, el que a mí viene, no le echo fuera. Y Jesús lo estaba cumpliendo en este texto. Venía a él una gran multitud. Veremos que los discípulos intentan buscar un atajo, ¿verdad? Una solución, pero Jesús lo recibe. Jesús lo recibe. Ahora bien, ¿cuál es y qué dicen los discípulos en este caso? Bueno, sería una reacción bastante lógica. Yo sé que es fácil criticarlos desde esta posición y habiendo pasado tantos años y conociendo, ¿verdad?, toda la historia y lo que pasó después. Pero sin conocer la situación, la actitud de ellos en principio era intentar sacarse el problema de encima, en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Y por eso lo que le dicen al maestro es lo lógico. Y posiblemente si estuviéramos nosotros allí hubiésemos hecho lo mismo. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él, esto lo dicen en
en Marcos, diciendo: el lugar es desierto y la hora muy avanzada, despídelos, para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Aunque el sentido común nos dice que esto es lo más correcto, lo más lógico y lo normal, una multitud enorme, que además no tenían medios para poder alimentarla. Hay quien dice que Felipe habla de 200 denarios porque, aunque esto creo que no se puede confirmar, pero bueno, es el dinero más o menos que podían poseer Jesús y sus discípulos para llevar a cabo su ministerio y para su vida, digamos. Pero bueno, porque allí habla 200 denarios y parece que él podía ser en este caso el que velaba por el tema de las compras, en este caso Felipe, y se cree que como era el que un poco vigilaba el tema de las compras, pues había hecho este cálculo, según lo que tenían. Pero bueno, creo que no se puede tampoco confirmar, pero bueno, es interesante eso. Lo cierto es que lo más lógico y correcto sería esto, ¿verdad? Bueno, despida a la multitud, que se vayan a sus casas o van a estar aquí hasta las tantas de la noche. Pero lo cierto es que Jesús nuevamente tiene otro punto de vista y sorprende. Abruma seguramente, porque lo que les dice y lo que les pide es abrumador, porque, como hemos leído antes, a Felipe le dice: ¿de dónde compraremos para que coman estos? Y lo que está haciendo Jesús con esta pregunta está asumiendo que tienen la responsabilidad de alimentar a toda esta gran multitud. Pero expresamente Marcos lo dice de forma más directa. Respondiendo, él les dijo: dadle vosotros de comer. No sé cuál sería o cuál fue la cara que en aquel momento pusieron sus discípulos, pero me imagino que sería una cara y una expresión de estupor, de sorpresa, diciendo: ¿pero qué estás diciendo? ¿Cómo vamos a dar nosotros de comer a una multitud tan grande? Lo cierto es que los discípulos hicieron lo que solemos hacer nosotros tantas veces: subestimaron el poder de Dios, subestimaron la grandeza de Dios y subestimaron la voluntad de Dios también, porque estaba pidiendo algo que sobrepasaba todo lo que era normal, lógico y natural. Pero Dios es grande, y cuando Dios dice algo, cuando Dios pide algo, es porque puede proveer para suplirlo. Y aquí vemos seguidamente cómo Jesús suple las necesidades. Es interesante porque, viendo los 4 evangelios, vemos cómo se suplen 3 necesidades en esta multitud, aunque normalmente nos centramos en el tema de la alimentación, pero hay 3 necesidades que suple. En primer lugar, enseñanza. Si os fijáis en lo que dice Marcos 6:34, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y allí Marcos nos dice que comenzó a enseñarles muchas cosas. Bueno, esta última frase es una frase que se ha colado, que no está en el texto. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. En segundo lugar, lo que Jesús hace con las multitudes. ¿Qué suple? ¿Cómo sirve a las multitudes? Con sanidad. Tanto Mateo como Lucas lo dice. También Lucas 9:11 dice lo que acabamos de leer en Marcos. Mateo 14:14 dice: saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Lucas expresamente dice las 2 cosas. Dice: y cuando la gente lo supo, le siguió y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Obviamente la tercera cosa que hace con las multitudes el Señor Jesús es la que más conocemos, la más visible, ¿verdad? El sustento, el dar el maná, en este caso el pan de cebada, que era un pan corriente, era el pan más barato, se decía que costaba la mitad que el pan de trigo, que era el pan bueno. Sin embargo, Jesús lo que hace aquí no es un cambio de calidad, ¿verdad? Como hizo con el agua, convertirla en vino. Lo que hace es un milagro de multiplicación. Lo que había lo multiplica. Bueno, Juan 6:11, que lo hemos leído, tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces
cuánto querían, ¿verdad? Y cuando se hubieron saciado, sigue diciendo el texto, ¿verdad? Jesús supliendo la necesidad, y aparte lo hace de forma abundante. Y aquí hay una enseñanza importante. Lo cierto es que Jesús lo que va a decir en el siguiente discurso, que es la última parte de este capítulo 6, yo creo que tiene mucho que ver con esto. Jesús hace un milagro multiplicando el pan, y después, como hemos leído ya, parte que nos leyó Miguel antes, habla: yo soy el pan de vida, ¿verdad? De cierto os digo que me seguís no porque habéis visto las señales, dice en aquel momento, dice, sino porque comisteis y os saciasteis. Y después más adelante les habla y les dice: yo soy el pan de vida, ¿verdad? Con todo lo que eso significa, que si el Señor lo permite, lo estudiaremos eso el próximo domingo. Pero es interesante la conexión de esto, ¿verdad? Entonces, creo que tiene mucho que ver. Y Jesús, dentro de todas estas necesidades que suple, hace énfasis en una que es la más importante, la necesidad más importante, y que aquellas multitudes no habían entendido, y que creo que nosotros también necesitamos entender. Por eso, si leemos un poquito más adelante, que estudiaremos el próximo domingo, pero nos adelantamos, fijaros, dice, y hallándole al otro lado del mar, las multitudes que lo seguían, ¿verdad? Habían cruzado en barca, él fue andando, después allí lo encuentran las multitudes, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste allá? Y respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, dice, por la comida que perece. Perdón, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. ¿Y de qué está hablando? No está hablando del pan ni de los peces. No está hablando de las curaciones. Está hablando de la palabra que Él les había dado y la palabra que Él les estaba dando. Porque dice: a este señaló Dios el Padre. Si vamos para atrás, el capítulo anterior, ¿qué les decía allí a los judíos? De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Está hablando que la necesidad más importante que quiere suplir el Señor Jesús para las multitudes no es darles pan, que sí, lo suple y lo hace, y es una necesidad importante, sin duda, pero hay algo más importante todavía. Esto es el mensaje que nos da el Señor Jesús en esta historia. Qué bueno, ¿verdad?, lo que aquel joven muchacho hizo. No sabemos mucho más de la historia, ¿verdad? Sabemos que dicen: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Más qué es esto para tantos? Pero este muchacho, lo poco que tenía, lo puso en las manos de Dios. Y lo poco en las manos de Dios se multiplica. Tomando los 5 panes, aquí en este caso estamos yendo a Lucas 9, y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos, y se saciaron. Y recogieron de lo que les sobró 12 cestas de pedazos. 12 cestas de pedazos. Lo poco en las manos de Dios se multiplica. Pero aquí lo importante y la enseñanza que se esconde detrás de esto es que ¿cuál debe ser nuestra actitud con respecto a Dios? A veces porque tenemos poco, porque nos vemos limitados, porque nos vemos deficientes. Decimos: no, yo no voy a poner, yo no voy a entregar esto al Señor porque ¿cómo voy a dar yo esto? Si esto no vale, si esto es poca cosa. Lo poco en las manos de Dios tiene mucho valor porque se multiplica. Ojalá que nos dé el Señor la misma disposición, el mismo corazón que tuvo este muchacho para entregar todo el sustento que tenía, 2 peces y 5 panes al Señor, y que Él pueda multiplicarlo de la misma forma que multiplicó a aquellos. Lo que seguimos viendo en esta historia es que lo que les estaba enseñando Jesús no lo entendían. La multitud no entendía eso. Él hablaba de un reino, pero ellos entendían y pensaban en otro reino, que por otro lado es bastante normal y bastante lógico. Fijaros lo que ocurre allí en el versos 14 y 15 de este capítulo que hemos leído. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo.
Pero Jesús, entendiendo, dice que iban a venir a apoderarse de él y hacerle rey, dice, volvió a retirarse al monte solo. ¿Qué pasa aquí? Que la gente, las multitudes, no entendieron el reino que les proponía el Señor Jesús. Era un reino que tenía otras características, un reino distinto. Ellos dicen, no será el profeta, no dicen no será un profeta, porque profetas hubo muchos, pero ellos dicen el profeta. Aunque eran multitudes y seguramente gente con muy poca cultura, la cultura judía de aquel entonces tenía presente esa esperanza del Mesías deseado, y tenía esa esperanza de forma física, que llegara una persona que los liberara, ¿verdad?, de ese yugo, de esa esclavitud, de ese dominio que estaba por entonces, como sabéis, el Imperio Romano controlando todo y dominando todo. Posiblemente ellos, cuando hablaban de el profeta, pensaban en este texto que tenían muy presente los judíos, que se encuentra en Deuteronomio 18:15, cuando Moisés está recordando, ¿verdad?, a todo aquel pueblo que estaba en el desierto, antes de entrar en la tierra prometida, todas las ordenanzas y todas las cosas de Dios, y insiste, ¿verdad? Mira, fijaros bien lo que os voy a decir, cuando entréis allí, pues Moisés, allí aquel pueblo les dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, es decir, como Moisés, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Posiblemente cuando ellos decían, ¿no será este el profeta?, pensaban en este profeta. Es decir, que pensaban en un profeta como Moisés, un profeta que les iba a liberar, un profeta que les iba a sacar y los iba a llevar a una tierra prometida, un profeta que iba a reinar. Por eso iban a él y querían hacerlo rey. Pero Jesús les hablaba de otro reino. Y Jesús, en más de una ocasión, habla de que su reino no es de este mundo. Expresamente dice, mi reino, ¿verdad?, en una ocasión no es de este mundo. Aquella gente no entendió que Jesús les hablaba de un reino espiritual. Y es importante que nosotros necesitamos entender qué es lo que nos ofrece también a nosotros. Podemos ya disfrutar del reino, es cierto, pero aún quedan cosas pendientes, ¿verdad? Tenemos enfermedades, tenemos sufrimiento, tenemos que enfrentar la muerte, pasamos muchas veces por situaciones económicas difíciles. Vemos que hay muchas cosas que no se nos suplen, ¿verdad? Por lo menos sabemos que Jesús está ahí y que nos va cuidando, y podemos decir, Ebenecer, ¿verdad? Hasta aquí nos ha ayudado el Señor, pero hay muchas situaciones en nuestra vida, problemas, circunstancias. Ya podemos disfrutar del reino, sí, en parte, la presencia de Jesús en nuestras vidas, su Espíritu en nuestras vidas, pero el reino de Jesús es un reino de esperanza. Tenemos que mirar hacia el futuro, tenemos que mirar hacia los cielos. Y el apóstol Pablo decía, y dice en aquella ocasión en Filipenses 3:20, que nuestra ciudadanía no está aquí, está en los cielos. Y en otro texto dice que, ¿verdad?, o varios textos se nos habla que nuestra salvación no está completa, que tiene que completarse. Cuando seremos salvos, efectivamente no somos salvos totalmente, porque nuestro cuerpo está todavía sufriendo las consecuencias del pecado, sufriendo las consecuencias de la naturaleza caída. Necesitamos entender que el Evangelio nos da especialmente esperanza y nos hace ver que nuestra vida está de alguna forma como estaban estos judíos, ¿verdad?, esperando. ¿No será este aquel que había de venir, que va a venir, que nos va a liberar? Nosotros como seguidores del Señor Jesús tenemos que mirar también a nuestra esperanza importante. Por lo tanto, el reino, aunque Jesús decía, ya está entre vosotros, también les hablaba de una esperanza. Voy pues a preparar lugar para vosotros, ¿verdad? Y si me voy, vendré otra vez. Jesús siempre habla con este sentido y con este aspecto de esperanza a sus discípulos y a aquellos seguidores suyos. Una salvación completa, dice aquel himno, es la voluntad de Dios. Llegará ese día cuando seremos salvos completamente, cuando el Señor supla todas y cada una de nuestras necesidades, cuando ya las lágrimas no corran por nuestras mejillas, cuando no haya lloro, dolor, enfermedad, muerte, sufrimiento, injusticia, etcétera, etcétera. Llegará un día cuando estaremos
cara a cara con el Señor, disfrutando de su presencia. El reino que el Señor Jesús les traía es un reino de momento espiritual, pero pendientes a que se haga completo, ¿verdad? Y que podamos vivir de forma completa nuestro cuerpo también, disfrutar de ese reino de Dios. Un reino no entendido. Y seguimos avanzando en esta historia y pasamos a otra señal, en este caso la quinta señal que menciona Juan, el escritor de este Evangelio. Jesús andando sobre las aguas. Destacamos aquí 3 cosas muy sencillas, pero muy interesantes. Y como solemos hacer, vamos también a utilizar los evangelios paralelos para entender un poco más de lo que pasó allí. Es muy interesante lo que dice el Evangelio de Marcos. Dice que los envió, ¿verdad?, para que fueran, cruzaran el mar y fueran al otro lado, y él mientras fue al monte a orar. Pero dice que estaba orando allí en Marcos 6:48, dice, y viéndoles remar, porque él desde el monte veía la barca, viéndoles remar con gran fatiga, dice, vino a ellos. Nuevamente vemos y entendemos la compasión del Señor Jesús que tiene con sus discípulos. Y más que compasión, a mí esto me hace pensar en el cuidado que tiene de ellos. En segundo lugar, lo que vemos en esta historia, y allí lo vemos en el verso 19 del capítulo 6, es el poder que tiene el Señor Jesús. No solo poder para sustentar, para dar el maná, dar el pan a toda aquella multitud. No solo poder para sanar a los enfermos. No solo poder para transmitir una palabra poderosa, de vida, como transmitía, sino también tiene poder sobre las leyes naturales y la ley sobre la cual nadie podemos librarnos, salvo que los científicos de la NASA, que sí hacen máquinas expresamente en las cuales se consigue neutralizar esta ley, la ley de la gravedad. La ley de la gravedad es algo que nosotros por naturaleza no podemos evitar. Salvo que hagamos una máquina que de alguna forma contrarrestar esa ley, como hacen y como tienen efectivamente los de la NASA, para poder entrenar a aquellos astrónomos que van a ir al espacio. Pero, como sabéis, en aquel momento no había nada de esto. Pero Jesús lo que está haciendo es demostrar que Él también tiene poder sobre la naturaleza y sobre las leyes que Él mismo creó. Una de ellas es la ley de la gravedad. No obstante, viendo los evangelios, entendemos que también Jesús no solo anduvo sobre las aguas, sino que calmó el mar, ¿verdad? Hay otro evangelio que nos cuenta cómo Pedro va él sobre las aguas, empieza a hundirse viendo las olas, Jesús lo recoge. Cuando sube la barca parece que se hizo la calma. Obviamente Jesús también tiene poder sobre la tempestad y sobre los temporales. Desde luego también sobre las tempestades y los temporales de nuestra vida. Cómo Él puede calmar la tempestad física que había en aquel momento en el mar de Galilea, un mar muy propenso, dicen los entendidos, a las tempestades, ¿verdad? Y aparte que eran temporales y tempestades que venían muy rápidamente y se iban también muy rápidamente. Sin embargo, el Señor Jesús tiene poder sobre las fuerzas de la naturaleza, pero tiene poder también para librarnos de las tempestades de nuestra vida. Y en tercer y último lugar de esta historia, es interesante cómo se presenta Jesús, aquella sombra. En medio del temporal ven a un hombre andando sobre las aguas. Obviamente, lo primero que la reacción más lógica es sentir temor. ¿Pero quién es este? ¿Qué pasa aquí? Jesús les dice, yo soy. Y este yo soy, sí, efectivamente, es decir, soy yo, Jesús. Es una mera presentación de que es Él. Tranquilos. No es una mera frase, pienso yo, para tranquilizarlos. Hay algo más detrás de eso. Y este yo soy, yo creo que el evangelista lo escribe así expresamente porque así lo escucharon y todos los evangelios lo relatan así. Yo soy. Y cuando pensamos en el yo soy, necesariamente tenemos que pensar en el nombre mismo de Dios. Cuando Dios se presenta a Moisés en aquella zarza, Moisés le pregunta, bueno, ¿y quién digo quién eres? ¿Quién digo quién eres? ¿De parte de quién voy? Jesús le dice esto. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Jesús en distintas ocasiones en su ministerio dice esto. Y hay momentos que esto le cuesta casi que lo apedreen, ¿verdad? ¿Recordáis aquel momento que dice
y está discutiendo, como solía ser habitual, con aquellos judíos, rabinos, legalistas, que iban y miraban la ley con lupa, y un momento que les dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Inmediatamente cogen piedras para apedrearlo, porque estaba haciéndose igual a Dios, siendo hombre. Jesús, con diciendo, no temáis, yo soy, está diciéndole algo más que una mera frase para tranquilizarlo. Está diciendo, yo soy el que soy. Es decir, de yo soy el que soy se saca la palabra Jehová, o más correctamente, como se suele decir, Yahvé, ¿verdad? Con esas iniciales se escribe todo esto, yo soy el que soy. Se sacan las iniciales y se forma la palabra, que son 4 consonantes, de la cual sale esta frase, yo soy el que soy. Ese es el nombre de Dios y ese es el nombre que aplica Jesús. Y aquí terminamos con la historia, simplemente pensar, para finalizar, en cuáles son las 6 cualidades que hemos visto en este pastor, en estas 2 historias que hemos aquí leído. Y seguramente las historias dieron mucho de sí, ¿verdad? Pero aquí están relatadas de forma bastante contenida. Pero podemos encontrar y ver 6 cualidades de este pastor. Yo he destacado 6, seguramente podríamos incluir más o sacar alguna, no lo sé, pero creo que hay una enseñanza importante para nosotros. En primer lugar, el Señor Jesús tiene un corazón compasivo. Tiene palabras que nos dan vida y nosotros tenemos el privilegio de tenerlas escritas. Y Jesús expresamente en el capítulo anterior censura a aquellos que le están escuchando y dice, vosotros no queréis venir a mí, no queréis venir a mí, no queréis escucharme. A las multitudes le dice, me seguís porque habéis comido. Jesús hacía énfasis y quería que la gente escuchase sus palabras, lo que decía. El verbo, en el principio era el verbo, así empieza este evangelio. Y empieza así, por algo, para ya decirnos algo, para darnos un mensaje, que lo más importante, lo prioritario que transmite este evangelio y lo que transmite Jesús son sus palabras. Jesús nos enseña que tiene poder para sanar las enfermedades, también nuestras enfermedades. Ahora, como dije antes, no quiere decir que siempre lo vaya a hacer. De hecho, muchas veces no lo hace y tenemos que convivir con las enfermedades. Pero tenemos que saber que puede hacerlo y tenemos que saber que lo va a hacer en determinadas circunstancias y tenemos que saber que si tenemos fe, Él puede sanar nuestras enfermedades. Jesús tiene plena capacidad para sustentarnos, no solo aquella multitud, sino también en nuestras vidas. En situaciones de paro, en situaciones de dificultades económicas, tenemos que saber que Él tiene poder para sustentarnos plenamente. Eso debe darnos también confianza. Jesús tiene cuidado de sus discípulos y desde luego tiene cuidado también de nosotros, porque también somos sus discípulos. La sexta cosa que vemos en este texto que hemos leído y que aprendemos de este maestro y esta cualidad, nos hace pensar que Jesús tiene autoridad, pero una autoridad especial sobre todas las fuerzas de la naturaleza, incluyendo la fuerza de la gravedad, pero también sobre las tempestades, sobre los mares, etcétera, etcétera. Pero sí me gustaría que, teniendo estas 6 cualidades del Maestro, pensásemos y nos hiciésemos la pregunta, ¿cuál es, y ya lo dije yo repetidas veces, la cualidad sobre la cual el Señor Jesús hizo más énfasis? No lo hizo sobre el hecho de sanar a los enfermos. Dice, fijaos en mí que sano a los enfermos. Sí, lo hizo, pero no hizo énfasis sobre eso. Ni siquiera sobre el pan que les dio. Ni siquiera sobre el poder que tenía sobre la naturaleza. Él hace énfasis precisamente sobre esas palabras de vida. Juan 6, 63, este mismo capítulo, al final dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y esto me gustaría, hermanos, que sea con aquello con lo que nos quedemos. Que el ministerio de Jesús no era hacer milagros, era dar un mensaje. Lo que pasa es que ese mensaje, para tener relevancia, para acompañar a la fe, tenía que hacer esas señales, ¿verdad? Y para demostrar que era el Mesías. Pero es importante resaltar
lo que resalta el evangelista, y es precisamente que Jesús tiene palabras de vida, no solo en aquel entonces para toda aquella multitud que no creyeron en Él, sino también para nosotros. Así que vamos a abrir las Escrituras y escuchar lo que nos dice el Señor a través de su palabra. Que el Señor nos dé este deseo y esta inquietud en nuestras vidas. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque es maravillosa, es grande, es preciosa para nosotros. Y tenemos que decir, como decía el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y reconocemos, Señor, que lo que vemos en estos dos milagros que encontramos allí en este Evangelio, hay aquí contenidas tantas enseñanzas para nuestra vida. Te he pedido, Señor, que nos ayudes a entender, que no seamos negligentes como lo fue aquella multitud en entender que tú les traías un mensaje de paz, un mensaje de esperanza, que tú les traías palabras de vida eterna. Te pido, Señor, que nosotros entendamos bien esto también y que nos demos cuenta de que en tu palabra se encuentra nuestra fuerza, en tu palabra se encuentra nuestro aliento, en tu palabra se encuentra nuestra esperanza. Ayúdanos, Señor, a entender esto y ayúdanos a recibir de ti la vida que tú nos das, a recibir de ti el pan de vida, como tú has mencionado. Gracias, Señor, por tu palabra y te pedimos que nos bendigas hasta la tarde que nos veamos aquí, en el bendito nombre del Señor Jesús. Amén.